mis papás no pudieron darme esto y lo otro. Okay. ¿Qué puedo hacer yo hoy como adulto para poder darme eso a mi niño interior? Por ejemplo, ¿cuáles serían las formas en que podría determinar si es bueno o no el psicólogo con el que abordó con él? Y en un mundo utópico, o sea, en un mundo perfecto, ideal, donde no hubieran problemas y todos fuéramos al psicólogo, ¿cómo sería si todos fuéramos al psicólogo? Una lloradita y a seguirle, o sea, pues a veces hace falta. En 2026, ¿crees que sigue siendo tabú ir al psicólogo? Ay, me encanta esa pregunta. Poner límites. Sí, qué importante, porque de ahí va, ¿no? De esa emoción de enojo o de malestar, es donde tú dices, hey, momento, o sea, hasta aquí, yo eso no lo voy a permitir, ¿no? Sí, porque las emociones tienen un propósito, y el propósito justamente nos lleva a poner un límite, ¿no? Evidencia limitante de decir, compruébalo. Exacto. O sea, ¿tienes evidencia de lo contrario? Entonces a lo mejor sí puedes. Hola amigos, bienvenidos a Atrévete Podcast. Hoy está conmigo el psicólogo Mario de Psique y Ciencia. Hoy está con nosotros y nos va a resolver algunas dudas que a lo mejor ustedes comparten conmigo. Mario, gracias por darte la oportunidad y darme la oportunidad a mí de estar aquí contigo y poder pues mostrarle a la audiencia un poquito y despejarnos tantas dudas que tenemos hoy en día con cuestión a la salud mental. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme, yo estoy muy feliz de esto y estoy también muy emocionado de las preguntas, de lo que podamos compartir y pues eso, que ojalá que todo lo que compartamos pues sea del gusto, del agrado y sobre todo tenga un propósito para todos los que nos ves. Tenemos que llevar a cabo cierta cantidad de actividades que nos abruman en nuestro día a día y no tenemos un tiempo para reflexionar, para pensar, y eso puede llevar a pensar cosas no tan positivas a veces. Entonces, de la mano de un especialista como tú, pues las personas pueden llegar a encontrar cierto alivio, ¿no? O de todos los psicólogos que se dedican a esta bonita profesión, en donde muchas veces encuentran amigos, incluso las personas, ¿no? Y ya nos vas a decir poco a poco, o sea, tu experiencia, tú ahorita pues ya eres profesor, impartes y tienes esa responsabilidad muy grande de formar a los nuevos psicólogos que van a estar ahí, pues ayudando a las personas, ¿no? Sí, justamente. Yo siempre digo que al final del día mi labor es allá afuera en el consultorio, trabajando directamente con las personas, pero también esta labor de educar, de compartir mis conocimientos y formar a los nuevos profesionales. Yo siempre les digo, no solamente formarles en el conocimiento de qué es la psicología, sino también formarlos como personas, ¿no? Que seamos profesionales y personas que estemos en contacto con nosotros, que de repente esto que dijiste de la sobrecarga, del malestar, de los pensamientos, que estemos muy atentos a todo eso. Entonces, mira, me encanta, estoy muy feliz de estar de ambos lados, o sea, haciendo la psicología en la práctica, pero también enseñando la psicología a estas nuevas generaciones que, aunque a veces puede ser un poquito difícil, la verdad es bastante satisfactorio también. Ay, qué padre, ¿no? Ya nos vas a contar también cómo se vive desde la otra parte, sí, ¿no? La otra cara de la moneda. Pero oye, Mario, o sea, me gustaría saber, hoy tú crees, o tú, al menos en tu experiencia, ¿los psicólogos van al psicólogo? Mira, qué buena pregunta. Creo que es una pregunta que se hace bastante. Mira, si yo te dijera cuántas veces la he escuchado, han sido muchísimas. Y la respuesta es muy sencilla. Sí, los psicólogos también llevamos nuestro proceso terapéutico, pero creo que es importante como precisar algunos aspectos, ¿no? Los procesos terapéuticos normalmente no son procesos eternos, no es que todo el tiempo estemos ahí 3, 4 años en terapia, ¿no? Muchos procesos tienden a ser muy breves, por eso existen muchos modelos en psicología. Entonces, los psicólogos también acudimos a nuestros procesos, ya sea que tengamos como alguna temática en particular que trabajar, ¿no? Pensemos a lo mejor, yo ahorita tengo sobrecarga laboral, estoy viviendo mucho estrés, pues puedo iniciar proceso, trabajar este tema de estrés y listo, terminamos proceso, ¿no? También de repente podemos llevar proceso por la sobrecarga que conlleva la práctica clínica específicamente. Trabajar directamente con pacientes o consultantes, porque se pueden utilizar como estos dos términos, pues sí llega un momento en el que puede llegar a ser pesado. Y obviamente un proceso terapéutico ayuda muchísimo a desahogar, ayuda muchísimo a, pues básicamente a quitar esta sobrecarga que conlleva acompañar a las personas en sus procesos, que a veces puede ser bien difícil, sepan eso. Muchos me preguntan, oye, ¿cómo le haces? ¿No terminas como abrumado ni sobrecargado? Y debo decir que a lo mejor al inicio sí pasaba, pero ya con la práctica y la experiencia aprendes también a ir colocando los límites profesionales y personales, saber hasta qué punto es, Mario psicólogo y hasta qué punto es Mario persona. Y eso me lleva también a este punto.
Muchos dicen, y entonces, bueno, lee estos apuntes y ya, ¿no? No, sí. Créanme que es bien difícil, ojalá fuera tan fácil como eso. Los psicólogos obviamente dominamos las herramientas, pero ya aplicarlas en uno mismo, qué difícil es. Y estoy seguro que todos los profesionales me pueden entender a lo mejor en eso, ¿no? Al menos en la salud. Qué difícil es Sí, aplicarlo en uno mismo. sí, sí, coincido. Y también, o sea, he escuchado casos de nutriólogos, por ejemplo, muy buenos y que han Claro. ayudado mucho, pero luego los ves y dices, oye, a lo mejor no está como que la referencia, Uh ¿no? -huh. Y sí ayuda bastante como que a crear esa credibilidad, ese nivel de confianza. Porque para la audiencia, por ejemplo, una persona que quisiera, que siente que tiene ese deseo por encontrar ayuda en la parte de la salud mental, eh, ¿cómo sería o cuáles serían las formas en que podría determinar si es bueno o no el psicólogo con el que abordó, con el que se decidió a encaminar? Ok, creo que es una pregunta muy buena y me gustaría como dividirla en dos partes. Primero sí me gustaría como abordar esta parte de, ay, ¿cómo decirlo? Como normalizar también la experiencia humana. ¿A qué me refiero? A veces podemos pensar en los psicólogos como estas personas que de repente van a ser como muy controladas, muy reguladas, que no van a ser impulsivos, que todas sus conductas van a ser completamente adecuadas a la norma social. Y la gran realidad es que no siempre es así. Porque al final del día, aunque somos profesionales centrados en la salud mental y que obviamente tenemos una referencia teórica de cómo a lo mejor podemos preservar una salud mental, pues la realidad es que al final también somos seres humanos, ¿no? Claro. O sea, y al final yo también voy a tener un momento en donde me enoje y me cueste trabajo regular el enojo. Algún momento en donde esté triste y de repente, por más que leo mis apuntes, ¿verdad? No me funciona nada y simplemente estoy triste. Entonces, primero que nada, como normalizar esta experiencia y va de la mano de esto que te decía, el separar el yo profesional del yo real. El yo profesional es esta persona que estudia y que está capacitada para atender esto, pero el yo real es el ser humano que está detrás, que también tiene emociones, que también tiene pensamientos que pueden ser abrumadores, que también tiene malos hábitos a lo mejor y que es entendible porque es una experiencia humana básica. Ser psicólogos no implica que, como lo sabemos, tenemos que ser perfectos, ¿no? O sea, a lo mejor implica que tenemos una ruta un poquito más sencilla porque tenemos conciencia de qué podemos hacer, pero vamos, somos seres humanos. Ahora, la segunda parte, ¿cómo podemos saber si vamos con un buen psicólogo? Primero, la formación profesional, el tema de las cédulas profesionales, que es un tema muy, muy complicado aquí en México. Cuando vamos con un psicólogo es muy importante que siempre verifiquemos en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales que esta persona tenga una cédula en psicología, en licenciatura en psicología. Eso es muy, muy importante. Porque aquí en México de repente los posgrados no están como muy regulados y es muy diferente la formación de licenciatura en psicología a, por ejemplo, una maestría en psicoterapia, ¿no? Es diferente. Por ahí afuera podemos tener a profesionales que a lo mejor, y ojo, lo digo de una manera muy, muy objetiva, a lo mejor con, no sé, una licenciatura en Derecho y de repente una maestría en psicoterapia. ¿Y qué pasa? Que aunque la maestría en psicoterapia sí, seguramente ahí se aprendieron muchas herramientas de abordaje terapéutico, no se tiene una base psicológica. Y eso, queramos o no, sí va a afectar el proceso, porque nociones básicas y teorías básicas de psicología, pues no las tenemos. Mi recomendación personal para todos los que nos pueden estar escuchando es que para asegurarnos de que estamos llegando con un psicólogo adecuado, vamos a decirlo así, que tenga una licenciatura en psicología con una cédula profesional y de preferencia cuente con algún posgrado en alguna subdisciplina de la psicología, que puede ser psicología clínica y de ahí a lo mejor algún tipo de psicoterapia. Ejemplo, terapia cognitivo-conductual, por ahí también hay posgrados en terapia gestal, terapia psicoanalítica, no lo sé. Hay muchos modelos, no nos vamos a meter ahí en qué modelo sí, qué modelo no, porque es un tema muy, muy polémico, pero bueno, que tenga licenciatura en psicología, que tenga cédula y un posgrado de preferencia. Oye, ¿y cuál sería la mejor forma de abordar? Porque, por ejemplo, al menos en mi caso, y pienso que quizá las personas de 30 años para arriba, somos de que si tenemos algún problema o queremos ir con un especialista, al menos en mi caso, es de que entro al Google a ver quién está cerca y veo ahí en el mapa, no, pues aquí hay uno, acá hay otro, y de repente, pues sé que otras generaciones un poquito más jóvenes que yo van al TikTok y en el TikTok, o sea, a ver quién es el que tiene más like y quién es el que tiene más... O sea, ¿tú cómo
recomendarías? O sea, ¿hay una plataforma para psicólogos Yeah. o en dónde podemos encontrarlos? ¿Tenemos que ir directamente a un hospital, a una clínica? Ok, sí, qué buena pregunta, ¿no? El cómo podemos buscar y acercarnos. Pues mira, la verdad es que no hay una manera oficial de hacerlo. Hay algunas páginas, por ejemplo, Doctoralia, que es como muy conocida, que de repente pensamos que nada más es para el área de medicina, pero no. De hecho, propiamente yo estoy en Doctoralia. Y es una plataforma muy buena que nos permite gestionar la agenda y acercar nuestros servicios. Lo padre de esa plataforma es que justo ahí tú colocas tu formación y tus datos. Entonces es fácilmente verificable por parte de los consultantes. Hay otras páginas, hay una que se llama Therapify, no se me ocurre alguna otra, pero bueno, hay como varias páginas en internet. Yo más bien diría que lejos como de la plataforma que decidamos utilizar para buscar un profesional, pues sí que sea siempre poder el tener el contacto directo con el profesional y esto que te decía, el no tener pena ni miedo de preguntar. O sea, disculpe, ¿me podría compartir cuál es su formación? Antes de decidirme de poder agendar una cita y listo. O sea, uno como profesional tendría que tener también pues, la naturaleza de decir, claro, mira, te comparto mis cédulas, mis credenciales y adelante. Y cuando estés listo, podemos agendar. Esto, por ejemplo, si lo vemos desde la parte privada, ¿no? Pero también a veces se nos olvida algo muy, muy importante. Y por ahí, de hecho, lo he platicado con algunos alumnos que les recomendamos llevar su proceso y nos dicen, sí, pero es que ahorita a lo mejor no tengo como la condición económica. Bueno, podemos acudirnos a un centro de salud. Y en los centros de salud también hay psicología. Ah, mira. Claro, y es gratuito, o sea, y a lo mejor nos va a dar cita una vez al mes o una vez cada 2, 3 meses, pero bueno, al final del día también podemos aprovechar ese servicio. Sin olvidar que también tenemos líneas de emergencia, por ejemplo, aquí en México, temas de atención en crisis por tema de suicidio o malestar como muy intenso. Tenemos la línea de Saptel, que es una línea abierta 24 horas, en la que si tú ahorita estás experimentando malestar, tú puedes marcar y ahí mismo te atienden, te brindan la contención, te escuchan y vamos, o sea, recibes la atención. Creo que eso está padre, hay muchas maneras ahorita de poder acercarnos. Ahora, lo que dices de TikTok, que se me olvidó, disculpa. Sí, sí, ¿no? Creo que también es interesante cómo los profesionales en muchas áreas hemos tenido que evolucionar y acercarnos. O sea, a mí me ha costado trabajo. Yo no soy de redes sociales. No, o sea, tienes una plataforma Psiquiciencia que tiene muchísimos seguidores en Instagram. Vayan a seguirlas, vamos a dejar los links y los enlaces aquí Muchas gracias. Para que vean. Pero realmente el crecimiento que has tenido, felicidades, amigo, de verdad. Gracias. Qué bueno que estés haciendo este proyecto y ahí vemos el impacto, la importancia de como profesionales vender nuestros servicios para poder alcanzar una audiencia mucho más amplia. Porque realmente cuando estamos así en el B2B, o sea, el nivel al que podemos acceder, las personas con las que podemos ver, o sea, tener contacto es muy limitado, pero ya en redes se exponencia. Sí, definitivo. De hecho, yo he tenido muchos consultantes que me buscan en Doctoralia y es que vi tu contenido de psique, ¿no? Entonces, digo, también es una manera de expandir como el público, ¿no? El nicho que estamos trabajando. Entonces, porque tú le hablas ahí específicamente a psicólogos, ¿verdad? Justo, o sea, de hecho la página Psique y Ciencia está destinada a psicólogos porque es una página enfocada en la capacitación profesional. Parte de nuestro lema es psicólogos que enseñan a psicólogos a partir de la experiencia. Es una comunidad donde buscamos constantemente actualizarnos. Entonces, hemos crecido mucho en redes y mucho es gracias al equipo. O sea, de repente a mí me ven en los videos y en las fotos y en todo esto, pero debo decir que, o sea, casi el 90-100% del contenido me atrevería a decir, no lo hago yo. O sea, a lo mejor lo superviso, lo reviso, pero mayormente hay un equipo que es mi compañero Carlos, que él se encarga, no hombre, de gestionar. Él hace que funcione todo, o sea, de verdad, él se encarga de coordinar todo lo que sea de redes, todo lo que sea de publicidad, planeación. ¿Vieras las planeaciones que hace? ¿En serio? Y digo, no, yo no podría hacer eso. Y aparte tenemos un equipo de diseño, o sea, Karen, Dora, o sea, que ellas se encargan igual, Alex, de editar y hacer toda la magia. Wow. Entonces, sí, porque como espectador, por eso que la gente que te ve no ve el detrás de cámaras. Y esa es la gran importancia a veces de rodearte con personas que tengan la visión, que vayan juntos al mismo propósito y que te puedan, o sea, ayudar a crecer y crecer juntos. Sí, definitivo, porque mira, muchas personas piensan de repente, como me ven a mí en los videos, es que sí que es Mario, o mira lo que ha logrado Mario, y es como muy importante dejar en claro que no lo he logrado yo directamente, hemos sido un equipo.
principalmente mi compañero Carlos y yo, que juntos le hemos invertido tiempo, esfuerzo, dinero y bueno, posteriormente el equipo que fue creciendo. Pero es un trabajo en conjunto, como bien dices, y creo que rodearnos de personas creativas, dispuestas, con iniciativa, es lo que ayuda justamente a que esto crezca. Claro, y que hoy en siglo XXI, en 2026, pues estamos viviendo a lo mejor otra etapa, Sí. porque tiempo atrás decir, ve al psicólogo era como una ofensa. Tú, Sí. como experto en el área, o sea, profesor, o sea, Ujú. con este alcance que tienes y con todos los casos que has visto, testimonios, en 2026, ¿crees que sigue siendo tabú ir al psicólogo? Ay, me encanta esa pregunta, porque, mira, yo te voy a hablar primero desde mi experiencia personal. Yo sí he notado que hoy en día hay una gran cantidad de personas que acuden de manera natural a procesos psicológicos, ya sin tanta pena, sin tanto miedo, perdón. Y sí creo que lo que ha influido, sí, lo que ha influido en ello es un poquito el tema de redes, ¿sabes? Que hayan creadores de contenido que puedan dignificar, expandir, ¿no? Psicoeducar, que es básicamente enseñar sobre psicología en redes, ha ayudado a quitar un poquito este estigma de que ir al psicólogo es nada más porque hay algo muy malo que está ocurriendo. De repente, cuando antes no pensábamos en psicólogo, pensábamos en esos videos como muy morbosos que habían de personas encerradas con delirios psicóticos, no brotes y demás, y que seamos realistas, aunque es un porcentaje de la población que evidentemente cursa con trastornos así, pues no es el 100% de los casos y la psicología no es nada más enfocada en atender esos casos. Entonces, mira, te lo pongo así. Yo me atrevería a decir que al menos de mi consulta, gran parte de mis pacientes, de mis consultantes, llegan por temas como muy específicos y llegan con mucha seguridad al decir, oye, es que pasó esto y entonces viene por ayuda. Entonces es muy bonito ver que poco a poco ya se está yendo este estigma de que es para locos, de que es porque algo muy grave está pasando. Digo, no puedo decir que al 100% se ha quitado, evidentemente sí continúa, pero ahí te va. Seguramente influye mi edad, pero algo que yo he notado es que las comunidades, los grupos poblacionales más jóvenes, son los que están despertando en temas de salud mental. Mira, la gran parte de mis consultantes son jóvenes, la gran mayoría. Como que hay más conciencia, ¿no? Entre los Justamente. jóvenes, tanto el cuidado físico como el cuidado psicológico. Ujú. O sea, hay más conciencia y más apertura. Y antes Sí. como que no se pensaba en eso, ¿no? Y que mira que hay dos caras de la moneda. Sí hay más conciencia y apertura, totalmente. Pero también analicémoslo, perdón, desde el otro lado. Hay mayor malestar. También, o sea, estamos en un momento generacional en donde hay muchas dificultades, y mira que la mayor parte está orientada hacia el tema social, habilidades sociales, cómo expresar sentimientos, el cómo crear redes de apoyo. Yo siempre le digo a mis alumnos, un tema central que en psicología deberíamos de prestar más atención es en la creación de comunidades y redes de apoyo. Hoy en día las personas cada vez estamos más aisladas y justo la OMS ha publicado que la soledad va a ser uno de los principales factores psicológicos que va a afectar la calidad de vida, porque cada vez estamos más encerrados, más solos y te repito, de mis consultantes es un tema muy común, el preguntar, oye, ¿y con quién hablas? Con nadie, ¿no? Y es difícil, porque de repente, bueno, trabajamos acercarnos a redes de apoyo, crear amigos, pero oye, ¿cómo los creas? Sí, 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 O sea, como que esa parte es complicada, sí es cierto, porque realmente conocer hoy a alguien, sí. o sea, así de que bote pronto y pues salgo a la calle, hola, ¿cómo estás? O sea, también por el nivel de desconfianza es como Sí. que, oye, ¿cómo que no estoy? ¿Quién eres tú, no? Justo, ¿no? Si no tengo como que un approach, al menos si no te he visto en algún lado, eso, pues muy difícilmente la persona va a acceder a poder pues juntarse contigo. Justo, sí, e iniciar un vínculo interpersonal. Y mira que también creo que una de las variables que influye en ello, mira, como un denominador, redes sociales, o sea, redes sociales y plataformas online. El tema de que, por ejemplo, ahorita sea más fácil el que yo pueda estudiar en línea o trabajar y estar en home office. Por supuesto que es más práctico, que económicamente a lo mejor puede ser más cómodo, que físicamente es menos cansado, pero analicemos las consecuencias psicológicas de eso. Estamos conectando menos con personas. Sí. Porque ahorita entonces me levanto, o sea, no sé, una rutina de una persona a lo mejor, me levanto a las 8 de la mañana, me conecto a las 9, trabajo en mi casa hasta las 2, cierro mi computadora,
cocino, como, a lo mejor limpio, lavo ropa, no sé, juego videojuegos, veo televisión y me duermo. ¿Y en qué momento conecté con personas? Claro. ¿En qué momento estuve platicando en una comida, en un lunch, en un cafecito? Ya no. Entonces, no hay un punto donde te desconectes realmente Justo. y tengas como que esa presencia con alguien, de que puedas sentir también, porque también te conectas en redes, pero Sí, es diferente, o sea, nada justo. como que la conexión humana que yo te estoy viendo, tu expresión facial, o sea, el Sí. contacto de alguna Y forma. buenísimo esto que dices, ¿sabes por qué? Porque justo diste en el clavo. No conectamos físicamente, pero sí estamos conectando por redes sociales. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos, pensemos, los adolescentes, que en TikTok sí tienen las conversaciones larguísimas, tienen las rachas, en Insta comentan a todo mundo, pero de repente los ves en persona y Wow, sí, calladitos. Y entonces no cierto. sé cómo pedir algo, no sé cómo preguntar algo, no sé cómo hacer un cumplido o no sé cómo conversar, ¿te das cuenta? Wow, Ese es el gran sí. problema. Están disminuyendo las cantidades de conexiones físicas, aumentando las conexiones digitales y eso está distorsionando nuestra habilidad para socializar. Claro, porque soy buenísima poniendo comentarios y tal, pero Justamente. ya si me saluda alguien no sé cómo responder o tengo miedo de hacerlo mal Sí, porque no sí, estás acostumbrado. Tu exactamente. realidad es estar nada más texteando y tal. Exactamente, porque es una dinámica diferente. Porque al estar texteando, de repente yo no tengo que tener una expresión facial, no tengo que tener una proximidad, nada. Sí. Solamente texto, emoji y listo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, justo, o sea, ya te había comentado la parte que ahorita estaba estudiando un curso de comunicación y ahí es donde aprendí la importancia de la expresión facial. Sí. O sea, hay veces que sí estaban muy contentos y a mí me criticaban, o sea, de repente mi familia era como que, oye, pues a veces la tu cara, ¿no? Porque estás contenta, pero no lo expresas. Y hasta que te das cuenta es de que, ok, bueno, tengo que prestarle más atención, o sea, cuando estoy alegre tengo que expresar alegría, tal. Claro. Y quizá puede verse como que igual relacionado con eso. Cuando estoy texteando, pues no tengo una necesidad realmente de sonreír o de hacer algo, ¿no? Justo, te pongo el ejemplo más claro, ¿no? ¿Cuántas personas de repente no mandamos ja, 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 ¿no? Y entonces la cara plana. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se van modificando las interacciones sociales, ¿no? Cómo a lo mejor expreso textualmente que algo me está generando humor, pero no está viendo una respuesta emocional congruente, ¿te das cuenta? Sí, oye, O sea, sí. diferente a que a lo mejor si yo veo algo, ajá, me río y después lo pongo, va, hay Sí. conexión. Pero ¿cuántas veces no es así? ¿Te das cuenta? Entonces, puede llegar a ser muy problemático eso. Entonces, pues sí, es una necesidad muy latente el tema de las habilidades sociales. Y te digo, retomando como la pregunta, sí creo que las personas ya están acudiendo más a procesos psicológicos. Creo que las personas afortunadamente tenemos a lo mejor ya más apertura y más conciencia a identificar algo que se nos dificulte, pero no quisiera como hablar de una manera muy idealizada. Sí hay muchísimas, muchísimas variables contextuales que influyen en la atención psicológica. Desde falta de formación, desde problemas económicos, que seamos realistas, la salud mental es un privilegio. O sea, recibir una atención en salud mental es caro, seamos realistas. O sea, es una profesión noble, por supuesto, pero también es caro. Lo veamos como lo queramos ver. Pero como dices, igual Sí, hay opciones desde el centro de salud. claro. Y ahí va la siguiente pregunta. Sí. O sea, ¿tú qué piensas? Porque también hay herramientas, a veces libros o hay Mm. cursos, y hay muchas personas que también sienten más seguridad en la parte de hacer sus trabajos internos, porque también digámoslo, la realidad, yo también pienso y lo Sí. veo desde la óptica de que, y a veces dicen, ve al psicólogo, pero realmente ir a sentarte y Ujú. esperar que el psicólogo haga todo el trabajo que uno internamente tiene que hacer, que tiene las preguntas que tienes que hacerte, o sea, te puede ayudar, pero no es de que te va a dar la solución Por para tu vida. supuesto. Entonces, ahí va la pregunta, ¿qué piensas tú del aprendizaje autodidacta? O sea, hay Ujú. herramientas, como decía, puedes aprender a conocerte desde varios libros, leer algunos Ujú. libros, ir a algunos cursos, y al menos eso es algo que a mí me ha funcionado, a veces la escritura, Sí. cuestionarme, ir a hacer introspección, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Parar, ¿no? Pausar un Sí. poco. ¿Qué piensas de ese aprendizaje autodidacta con respecto a la responsabilidad o ya de ir con un especialista, con un psicólogo? Claro, claro. Pues mira, primero me gustaría como retomar eso que dijiste de cuando vamos con el psicólogo pues no va a hacer todo, no nos va a dar la solución. Concuerdo completamente contigo. Muchas personas acuden al psicólogo esperando tener ya una solución del qué tengo que hacer ahorita, ¿no? Y no.
¿vale? Y no porque no queramos hacerlo, ¿no? No porque no tengamos a lo mejor una respuesta en ese momento, sino porque los procesos psicológicos consisten en un proceso de aprendizaje. Las personas tenemos que aprender de nuestras experiencias, ¿no? Y a partir de ello, entonces, recibir herramientas, saber cómo aplicarlas, pero de una manera, pues, también autónoma. Si yo vengo y te digo, vas a hacer esto y luego vas a hacer esto, entonces no está funcionando, porque no está habiendo un proceso de aprendizaje. Si lo vemos desde una perspectiva biológica, el cerebro no está creando nuevas redes sinápticas, entonces no va a haber algo que quede huella de ello, ¿no? ¿Qué opino del aprendizaje autodidacta, autoayuda, todo esto? Fíjate que funciona, sí, pero depende. Hay muchas variables moduladoras de en qué momento un libro de autoayuda ¿cómo decirlo? O una autonomía en uno mismo, cuestionarse y demás, puede llegar a funcionar. Dependerá muchísimo de la temática que en este momento esté generando el malestar. Ejemplo, a lo mejor una persona que en este momento, no sé, está experimentando un poquito de pérdida de sentido, no sé qué hacer, tengo dudas de qué estudiar, tengo dudas de a qué dirigir mi vida profesional, y a lo mejor lee algún libro relacionado al sentido de vida y le puede ayudar a cuestionarse y a partir de ello encontrar una dirección que le pueda servir y entonces el malestar disminuye. Perfecto. Claro. Pero puede haber otra persona con la misma temática que lee el mismo libro y continúa con mucho malestar o incluso, porque eso puede pasar, puede agravar el malestar. ¿Por qué si el libro dice que haciendo esto yo tendría que sentirme así, pero no me estoy sintiendo así? Y entonces viene la culpa, viene el malestar, ¿no? Por eso te digo, no es decir que son la solución, ni tampoco es satanizarlos. Dependerá del caso, dependerá de las variables que modulen justamente la situación, si un libro de autoayuda podría funcionar. Claro, o sea, porque también necesitas tener cierto autocriterio para decir, o sea, justo lo que estoy leyendo me está aportando y me está diciendo esto, pero ¿qué tan real es? O sea, realmente le voy a comprar todo lo que me dice porque pues es una persona que escribió, mandó el libro, lo editaron, lo publicaron y no quiere decir que es Dios y que ya, o sea, todo lo que diga es realidad, ¿no? Justo. O sea, sí es mucho autocriterio y yo hay veces que sí leo y digo, o sea, esto sí, esto no lo creo tanto, o sea, de esto voy a investigar, de esto voy a contrastar y hay veces que trabajo en un mismo tema, pero estoy viendo 3, 4 cosas y digo, bueno, estas coinciden en esto igual y no, esto pues no sé por qué lo dijo, esto está basado en su contexto porque el autor fue esto y esto, o sea, como que te vas a raíz y sí necesitas cierto criterio para poder tomar realmente lo necesario y bueno, pues o sea, está abierto, son habilidades y son como conocimientos que te pueden aportar si sabes ver. Sí, por supuesto. Y tomarlo con responsabilidad también. Claro, y es totalmente válido el, pues, de repente leer un libro de autoayuda, si me funciona, lo puedo aplicar y listo. O a lo mejor lo leí y no me está funcionando y no pasa nada, ¿saben? O sea, podemos acudir ahora con un profesional, intentarlo y decir, oye, mira, intenté leer este libro y no me funcionó. Y a lo mejor incluso en el proceso puede servir, oye, ¿por qué no te funcionó? A ver, y empezamos a analizar sobre ello, ¿no? Pero ya vas igual como que escalando de algo, ¿no? Justo. Como aparte, mira, pasa algo importante además, el conocimiento siempre ayuda. Entonces leer estos libros que nos ayudan de repente a entender nuevos conceptos, entender nuevos valores, nuevas frases incluso, puede ayudar muchísimo. Salir un poquito de la ignorancia también, o sea, a veces nos cerramos, pensamos que así es la vida, ¿no? Con nuestros papás, familias, y a veces dejamos de ver que afuera hay todo un mundo completamente, o sea, lleno de otras cosas. Sí, y es muy necesario. Mira, de hecho hay una técnica psicológica que es como muy, muy utilizada, muy conocida, que es muy sencilla, le llamamos psicoeducación, que es básicamente que la persona se eduque respecto a estas variables psicológicas que estamos trabajando. Ejemplo, pensemos en una persona que a lo mejor recibe un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. ¿Vale? Una psicoeducación consiste en, yo psicólogo, te voy a enseñar en qué consiste un trastorno depresivo. Mira, cuáles son los síntomas, cuáles son los criterios que se usaron para poder establecer el diagnóstico, qué modelos son los que más se utilizan, por qué es que funcionan estos modelos. Y entonces psicoeducamos, que la persona entienda este aspecto psicológico con el que está viviendo. Y algunas estrategias complementarias justamente es, ahora te toca investigar, ¿no? O mira, te comparto este artículo, este libro, como diseñado específicamente para consultantes, léelo. Y entonces en la siguiente sesión platicamos qué dudas tienes y demás. Definitivamente tener conocimiento ayuda muchísimo, ¿sale? Pero, van a decir que es mi palabra favorita, pero depende, porque obviamente hay características que van a influir muchísimo en ello. Pensémoslo así.
Sí. Una persona que a lo mejor no tenga el hábito lector, pues ¿cómo le voy a mandar yo a leer un PDF de 30 hojas, no? Sí, claro. O una persona que a lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor pensemos es analfabeta. Pues obviamente ahí hay una variable que influye en que no, ¿verdad? Sí, O simplemente no le gustan los libros. sí. Pues entonces Oye, ya. o sea, son tantas variables, Sí, ¿no? por supuesto. Oye, Mario, y en un mundo utópico, o sea, en un mundo perfecto, ideal, pues, Ok. donde no hubieran problemas y todos fuéramos al psicólogo, ¿cómo sería si todos fuéramos al psicólogo? Ok, mira, qué interesante pregunta. A ver, déjame analizarla. Porque creo que la respuesta que todos podríamos pensar, un poquito como cliché, sería, no, pues todos estaríamos felices. Pero tengo mucho conflicto con esa respuesta porque no. O sea, de hecho, el que todos estuviéramos felices para nada sería un mundo utópico. Creo que un mundo utópico sería más bien que todas las personas pudiéramos estar en contacto y con conciencia de nuestras emociones, de nuestros procesos de pensamiento, de nuestros comportamientos, eso, pudiéramos estar en contacto y pudiéramos ejercer al final del día una modulación sobre ello. Si todos fuéramos al psicólogo, pensemos en que todos seríamos capaces de identificar cómo nos sentimos, podríamos expresar cómo nos sentimos, qué necesitamos, podríamos cuestionar por qué estamos teniendo estos pensamientos y así, aunque el malestar a lo mejor se viva, porque vuelvo a lo mismo, es una experiencia humana básica el vivir malestar, podríamos ejercer una modulación sobre ello. Ejemplo, no pensemos en que en un mundo utópico donde todos vayamos al psicólogo de repente la ansiedad no existiría. No, seguiría existiendo porque la ansiedad es una respuesta natural que nos ayuda a prever. Pero ¿qué pasaría? La relación que tenemos con la ansiedad sería más funcional. Yo sentiría ansiedad, me daría cuenta de que algo me está dando miedo, sabría por qué estoy sintiendo este miedo, podría confrontar este miedo y entonces buscar la manera de enfrentarlo, ¿verdad? La ansiedad no desaparecería, la tristeza tampoco, los duelos tampoco. Seríamos más conscientes. Exacto. Y no me ofendería también si alguien me ataca, porque entonces nadie me atacaría, ¿no? Justamente. Te pongo un ejemplo, ¿no? En un mundo utópico donde todos fuéramos a los psicólogos, pensemos en que tú vienes y, no sé, vienes y mueves mi micrófono. Y entonces yo te diría, oye, moviste el micrófono, y no sé, me sentí y a mí un poquito... me gustaba Ajá, no me gustó, lo podemos regresar. Y entonces tú entenderías que te estoy expresando una situación, una emoción, y listo, no te engancharías. Pero si no fuéramos al psicólogo todos y demás, sería, ay, pero ¿y por qué te vas a enojar si a mí me gusta a mí también? ¿Y por qué te tengo que hacer caso a ti? Y entonces entra el conflicto, ¿no? Y volvemos a la realidad. Justamente, y volvemos a la triste realidad en donde hablar de emociones, y ojo que esto es triste, o sea, hablar de emociones desafortunadamente tiende a ser conflictivo. Esta parte de decir, oye, me molestó esto que pasó. Ay, pero ¿por qué te va a molestar? Y entonces viene la invalidación, viene el reclamo. O sea, estoy haciendo un esfuerzo en decirte cómo me estoy sintiendo. Oye, porque qué difícil es. Oye, pero qué difícil, y o sea, justo me parece muy importante porque creo que, o sea, al menos en la escuela no te enseñan, oye, expresa tus emociones, ¿no? Sí. Y los papás, pues muchas veces tampoco. Sí, o sea, debería de ser igual una responsabilidad de los padres de decir, oye, lo que estás sintiendo, exprésalo o tal, pero al menos, por ejemplo, a mi papá, yo no creo que le hayan dicho algo así, ¿me entiendes? O sea, era como que si estás sintiendo algo, pues tú lo sabrás, ¿no? Pero yo no necesito saberlo, no me interesa enterarme. Pero esa importancia de aprender a expresar las emociones, aprender a decir, a poner límites. Sí, qué importante, porque de ahí va, ¿no? De esa emoción de enojo o de malestar, es donde tú dices, hey, momento, o sea, hasta aquí, yo eso no lo voy a permitir, ¿no? Sí, porque las emociones tienen un propósito, y el propósito justamente nos lleva a poner un límite, ¿no? Si entonces algo me está generando miedo porque realmente representa un peligro real, mi límite es, no lo hago, ¿verdad? Digo, o sea, hay que cuestionar siempre, ¿no? Sí. Si a lo mejor me da miedo exponer, bueno, ahí sí a lo mejor tendríamos que ver qué tan desadaptativo sería, pues no exponer, me afecta. Pero si obviamente me dicen, oye, ejemplo hipotético, Mario, súbete a mi carro, vamos a correr a 180 kilómetros por hora, yo le diría, no, muchas gracias, me da miedo tener un accidente y entonces no lo voy a hacer. Y ese es el límite. El límite es expresar la función que la emoción está teniendo para mí ahorita. ¿Te das cuenta? El que me digas, ¿sabes qué, Mario? Es tu turno de grabar el podcast, pero ya no queda tiempo, si vas a tener 5 minutos nada más. Y entonces yo diga, ay, no, esto es injusto, entonces mejor agendamos otro día, ¿no? Yo veo mi emoción,
veo que la función es expresar esta injusticia y marcar un límite porque yo quiero mi tiempo también. Y entonces, ahí está funcionando la emoción, ¿te das cuenta? Pero qué difícil es, porque eso implica que nosotros conozcamos sobre Que nos emociones. conozcamos. ¿Qué me Claro, detona? sí, ¿En qué sí soy buena? O sea, sí, ¿por qué me está detonando esto? ¿Por qué sí, cuando me alzan la voz? ¿Por qué cuando me dicen eso? ¿Por qué me dicen que me calle? ¿Por qué? Pero eso también va del autoconocimiento. sí, ¿Qué tanto nos conocemos en realidad? sí, ¿Qué tanto somos conscientes de lo que nos gusta y no nos gusta? De lo que podemos y no podemos. Y no es que no podamos a lo mejor, pero quizás sí. O sí, sea, claro. biológicamente o sea, en muchos aspectos hay muchas cosas que no podemos. Claro, seamos realistas. O sea, las limitantes existen como un parámetro, pero no es un parámetro estático. ¿Qué significa? O sea, si a mí ahorita me dices, Mario, levanta esa pesa de 200 kilos, yo te voy a decir, pues no puedo, evidentemente, ¿no? Pero a lo mejor, si Si hiciera fuera mucho tu ejercicio, objetivo también. exactamente. O sea, y ahí vamos a otro punto bien importante que son las creencias limitantes. O sea, si hoy, con el ejemplo de la pesa, si hoy no puedo levantar la pesa, pero pues tampoco es mi objetivo porque pues, yo estoy bien cargando Claro. las mancuernas, pues no hay ningún problema. O sea, si yo me propusiera, no, yo quiero las 200 kilos, y bueno, pues ya eso es otra historia. Correcto. Pero realmente en las creencias limitantes a veces son cosas que queremos, bueno, es mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Que realmente sí queremos, pero que con todo ese bagaje que traemos arrastrando de cosas que nos han dicho, con lo que hemos crecido, con el entorno en el que crecimos, nuestras familias, sí, nuestra ciudad, empezamos a crearnos una realidad justo, que nos limita. Justo, ¿no? Justo. Y lo dijiste muy clarito, es que sabes, nuestra percepción, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y fíjate que me gusta verlo como desde los dos parámetros, las creencias limitantes, que es justamente este tope que a veces nos ponemos. Yo quisiera hacer esto, pero no puedo, entonces mejor no lo hago, ¿no? La creencia limitante por una parte que nos frena, pero ojo, también la creencia autoexigente, que esta nos acelera y nos sobrecarga para lograr algo. Y ojo, que ambos son extremos bastante peligrosos, hay que decirlo literalmente, son peligrosos. Una creencia limitante te va a impedir, ¿no?, vivir ciertas experiencias que naturalmente podrían llevar a expandir nuestras habilidades, nuestros conocimientos y demás, ¿no? Pero fíjate que para hablar de esto me gustaría como que pudiéramos precisar primero algo, ¿no? En este tema, como mencionas, tema de creencias, las creencias las asociamos a los pensamientos. Los pensamientos son pues, estos mensajes que pasan por nuestra mente constantemente, que me dicen, mira el árbol y te digo, y yo pienso, qué bonito, pasó por mi mente ese mensaje. ¿Sí? ¿No? Pero desde una rama específica de la psicología, que es la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que es uno de los modelos más exitosos en el abordaje de muchas problemáticas psicológicas, se tiene el principio de que muchos pensamientos, perdón, o de que los pensamientos son solo inferencias de nuestra realidad, ¿sale? Y eso significa que tienen que ser comprobados porque tienen una probabilidad de que así sea. Veámoslo así, los pensamientos son hipótesis. Y como toda hipótesis en el método científico tiene que comprobarse con evidencia. ¿Por qué platico todo esto? Porque en el tema de las creencias limitantes y las autoexigentes, tendríamos que considerar esos pensamientos como una hipótesis, algo que creemos que puede llegar a pasar, pero que no a lo mejor es un 100% de probabilidad de que eso vaya a pasar, ¿no? Ejemplo, a mí me pueden decir, ¿sabes qué, Mario? Te va a tocar capacitar a 100 psicólogos en tal prueba. Y yo puedo pensar, a lo mejor un ejemplo de creencia limitante, no voy a poder enseñarles a esos 100 psicólogos, no me va a salir bien, ¿vale? Ese es un pensamiento que yo estoy teniendo. ¿Cuál es el problema? Que a veces nuestros pensamientos no los vemos como hipótesis que deben ser comprobados, sino más bien los vemos, como tú lo dijiste, como una realidad que ya tenemos construida. Y si mi realidad ya está construida bajo el principio de yo no voy a poder enseñarle a esos 100 psicólogos, pues ya está, no lo voy a hacer. Claro, justo. Oye, me encanta porque verlo así como una hipótesis, esa creencia limitante de decir, compruébalo. Exacto. O sea, tienes evidencia de lo contrario, entonces a lo mejor sí puedes. O sea, realmente ya has trabajado con, a lo mejor no 100, pero con 80, pues tienes evidencia de que puedes. Exacto. Y sí lo puedes hacer. Justo. Y eso pues como una forma
de uno ir creando esa carpetita de evidencias y de decir, oye, si no soy buena comunicando, oye, pero pues sí te han dicho que eres buena comunicando, Y te voy a ¿no? interrumpir tantito porque dijiste algo que me encantó, la Sí. carpetita de evidencias. Uy, Mira, yo con sí. muchos pacientes trabajo esta parte del diario de evidencias. No, Y el de diario de repente, evidencias. si hay una creencia de, es que sabes que voy a hablar con las personas, pero se van a reír de mí. Y llevamos diario de evidencia. Cada que yo hablé con una persona, ¿qué pasó? Y entonces pasé, saludé a alguien, me devolvió el saludo. ¿Y se rieron? No. Ahí tenemos una evidencia de que no. Y ojo que esto no se trata, siempre le digo esto a mis pacientes, no se trata de que queremos una visión idealizada, de que el mundo es color de rosa y yo lo puedo todo. No, o sea, tampoco, no nos vamos a ir al otro extremo. Se trata de que los pensamientos son solo probabilidades. Hay probabilidad de que yo le enseñe estos 100 psicólogos y me equivoque, a como hay probabilidad de que no me equivoque y me salga bien. Ambas son probabilidades. Yo no me puedo cerrar nada más a la probabilidad negativa. Claro. Yo puedo ahorita, nunca he manejado moto. Y yo puedo pensar, no, es que si voy a manejar la moto, me voy a caer y me voy a raspar toda la piel y no me gusta. Y es una probabilidad. Claro. Pero no es una probabilidad 100% absoluta. Sí. No, y aparte me gusta, o sea, me gusta mucho eso, que cómo lo centras en la parte de probabilidad, porque para que sea una probabilidad tiene que haber muchos datos. Claro. O sea, tienes que tener ya demasiada información para poder decir, ah, ok, sí es posible. Pero tampoco si te pasa una vez y tienes esa evidencia que te pasó mal, no, pues ya, no pude, ¿no? O si lo hiciste una vez y te quedó bien, pues no, sí puedo. O sea, realmente vas viendo a lo largo de tu vida cuánto de eso tienes, sí. Y dices, ah, ok, ¿tienes suficiente peso o no? Y si no, pues meto más datos, hago más. Meto más datos a la base de datos, no, me encantó, sí. O sea, justo. Pruebas más, haces más y ya sobre eso, con sí. el foco de lo que quieres sí. Realmente, vas creando una nueva realidad. Pero ¿sabes qué pasa a veces? Porque esto que dices es buenísimo. Lo que llega a pasar a veces es que las personas no siempre tenemos la capacidad de darnos cuenta de estas evidencias positivas. Porque muchas personas podemos presentar una tendencia a minimizar, ¿no? O sea, y de repente, y fíjate, minimizar o atribuir este logro a una cuestión externa. Ejemplo, ¿no? Tengo miedo porque voy a reprobar un examen y entonces analizamos, oye, pero ya tuviste un examen la semana pasada, ¿cómo te fue? Saqué 10. Ah, pero fue porque estuvo fácil. Ah, pero fue porque tuve suerte. Ah, pero fue porque ese maestro es buena onda. Ah, fue porque, pues no sé, como que en ese momento sí me acordé, pero en este no voy a poder. A ver, ¿por qué estamos desacreditando nuestro desempeño y atribuyéndolo a algo mágico, algo externo que ejerció el control y no a tu capacidad? Y ahí entra otro concepto importante. Mira, las creencias limitantes o autoexigentes también van a influir en nuestra percepción de autoeficacia. La autoeficacia es cuál es la expectativa de éxito que tengo yo sobre esto que voy a hacer. ¿Te das cuenta? Y todas nuestras experiencias de vida van generando en nosotros una percepción de autoeficacia. Te pongo un ejemplo. Yo de repente pues ya he tenido mucho contacto en estar grabando contenido en sí, que dar conferencias y todo esto. Cuando me dijiste de venir, yo dije, ¡ay, sí me lo aviento! O sea, mi percepción de autoeficacia es, pues yo digo que sí puedo. Y si no, pues ¿qué es lo peor que puede pasar, sabes? Sí. Pero yo creo que sí puedo. El pensar, yo creo que sí puedo, ese es un reflejo de la autoeficacia que yo tengo en esta actividad y que se fue generando a partir de mis experiencias previas. Pero ¿qué hubiese pasado si de repente mis videos así que no hubiesen funcionado, las conferencias yo me hubiese equivocado, hubiese dado talleres y hubiese tenido un cúmulo de experiencias negativas? Yo diría, no, porque no voy a poder. Entonces, esta creencia viene mediada muchísimo por las experiencias que tenemos en nuestra vida. Y a veces nuestro trabajo como psicólogos es ayudar a ver o tener una visión más equilibrada de las cosas, en donde no queremos solo pensar negativo o solo pensar positivo, sino considerar ambas como probabilidades. Mira, me gusta mucho eso, como la probabilidad. Hipótesis y datos. A mí me gusta siempre utilizar incluso 3 filtros de pensamiento. 3 filtros de pensamiento. Sí, justamente, o sea, y ojo, no es que yo me los haya inventado, es parte del modelo cognitivo-conductual. Que es cognitivo-conductual, justo, que es cuando nosotros experimentamos un pensamiento, vamos a pasarlo por 3 filtros. A lo mejor lo pasa, a lo mejor no lo pasa. El primer filtro es la evidencia. ¿Tengo evidencia que sustente esto que estoy pensando? ¿No? ¿Tengo evidencia que esté en contra de esto que estoy pensando? Ejemplo, voy a manejar una moto, ¿no? Y entonces pienso, me voy a caer y me voy a raspar. ¿Tengo evidencia a favor?
¿De que eso va a pasar? Bueno, no, porque nunca me he subido a una moto y pues entonces no sé si vaya a pasar, ¿vale? ¿Tengo evidencia en contra? Bueno, pues yo manejo auto, manejo bicicleta y manejo bien bicicleta, manejo patines, entonces manejo otras cosas parecidas como la bicicleta, como el auto y nunca he tenido un accidente. No hay en contra. Exacto, ¿vale? Entonces, desde ahí ya voy cuestionando, entonces, ¿qué tanta evidencia tengo de que esto vaya a pasar? Y ese sería el filtro número 1. El número 1. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor yo te diría, sí, es que una vez ya me caí en una moto? Entonces tengo evidencia a favor del pensamiento, ¿no crees? Y entonces de ahí como que ya no me convence tanto porque pues sí tengo experiencia en ello, ya me he caído. Bueno, vámonos al segundo filtro, ¿vale? El uso, el propósito, ¿no? La utilidad del pensamiento, el filtro de utilidad, que básicamente es, ok, este pensamiento ahorita tiene un propósito para ti, ¿te sirve de algo pensar de esa manera ahorita? Porque a lo mejor yo podría decir, bueno, el pensar que me voy a caer, pues a lo mejor pues puede tener un propósito, puedo prepararme. Puedo a lo mejor el propósito es evitar que me lesione, ¿no? Justamente, no evitar subirme a la moto. ¿Te das cuenta? Es diferente. Yo puedo a lo mejor subirme a la moto, pero por este pensamiento de que, bueno, me puedo lastimar, me pongo rodilleras, me pongo estas botas altas, me pongo el casco y así puedo llegar a resolver esto. Entonces, bueno, el pensamiento tuvo un propósito, puedo prevenir. ¿Te das cuenta? Vemos la utilidad del pensamiento. Pero pongamos un ejemplo. Si yo me voy a subir un avión y pienso es que se va a caer, hoy que me voy de viaje, si se cae y entonces no regreso, toco madera, ¿no? ¿Qué utilidad tendría pensar que el avión se va a caer? No, pues no. No puedo hacer nada. No, te pondrías más nervioso. Justamente, muchas veces algunos pensamientos no tienen evidencia de que van a pasar y tampoco representan un beneficio. No tengo evidencia que el avión se vaya a caer, de hecho la probabilidad es muy baja. Tampoco es útil. Vámonos al último filtro. Gravedad. Hay algunos pensamientos que pueden llegar a tener evidencia, que pueden llegar a tener utilidad. Analicemos un poquito la gravedad, que básicamente es, si esto que yo pienso llegara a ocurrir, ¿sería tan malo? ¿Habría alguna manera de que yo pudiera hacerle frente a esto? Pongamos otro ejemplo. Voy a presentar un examen, pienso que voy a reprobar y no tengo evidencia porque no he reprobado ningún examen. Me pasa luego con mis alumnos que se ponen siempre bien nerviosos y les digo, a ver, nunca he reprobado, cálmense, o sea, bueno, pero entiendo su ansiedad, su miedo es normal. Vemos utilidad. ¿De qué me sirve pensar que voy a reprobar? Bueno, puedo estudiar, puedo prepararme, va. Gravedad. ¿Y si repruebas, qué pasa? ¿Realmente sería tan malo? Yo hago una pregunta que me gusta mucho es, ¿a cuántas áreas de tu vida afecta? ¿Afecta tu vida familiar? No, pues no. ¿Afecta con tus amigos? No. ¿Afecta con tu deporte que practicas? No, pues no. ¿Vale? ¿Afecta en tu ocio, en tus hábitos? No. ¿En qué área afecta? Solo en la escuela. Solo te afecta en un área de tu vida. No es tan grave como a veces lo podemos llegar a pensar. Sí. Que a veces pienso, si reprobas el fin del mundo. Ay, sí. No, yo recuerdo igual como estudiante. Justo. Sí, yo llevaba puras calificaciones altas en la prepa, de repente en la universidad, ¡pum! Y piensas que el fin del mundo y te sientes súper mal y no, pues esto, y empieza a decirte cosas feas. Sí. Pero la realidad es que es eso, es la escuela. Estudias, sales adelante y si no te fue en ese, bueno, pues aprendes qué fue lo que falló. Justamente. Y repites. Y justo esa es la pregunta que me gusta añadir en ese filtro de gravedad. A ver, ¿y si eso llegara a pasar? ¿Qué podrías hacer para reponerte? ¿Es reversible? Exactamente. ¿Tienes otra oportunidad? ¿Podrías recuperar tu bienestar? Pues sí, porque seguramente en unos días pues ya estaría más tranquilo, podría estudiar para el siguiente, podría volverlo a intentar. Ahí está. Claro. Entonces aprendemos a convivir también con esos pensamientos, ¿no? Sí. Si es que tienen evidencia, si es que tienen utilidad, pues entender que a lo mejor puede que no sean tan graves. Y ojo que habrán pensamientos que sí pasen los 3 filtros, que sí tengo evidencia, que sí es útil y sí es grave. Ok, entonces escuchemos ese pensamiento, pero evitando que nos domine por completo. ¿Te das cuenta? O sea, por eso el trabajar con pensamientos es muy bonito. O sea, es muy bonito porque es tomar conciencia de ellos y aprender a gestionarlos. No tomar, como tú bien dijiste, un pensamiento y que construya mi realidad. No, es una probabilidad que vamos a analizar, que puede que sí, que puede que no, y listo. O sea, sobre ello vamos a ir construyendo, o sea, poco a poco nuevas experiencias. Sí. Si nos dejamos llevar por el primer pensamiento que surge,
pues cuántas cosas no haríamos. Sí, ¿Te das y cuenta? dejamos de hacer, dejamos de atrevernos, dejamos de Justo. ir para allá, o sea, a buscar. Sí tenemos el interés, por ejemplo, en esgrima, ¿no? Ujú. En algún deporte que quizá no era común en nuestro círculo Sí, familiar o algo, o hacer alguna actividad artística, por ejemplo, sí. tocar el piano, ¿no? Ah, Y de repente dices, híjole, pero es que nunca lo he hecho, no tengo evidencias, en mi ujú. familia pues no hubo nadie, o Sí, no conozco a nadie que lo haya hecho, y ya me limito entonces, y ya no lo hago, o a ver, ¿qué puedo hacer para acercarme y poder empezar a hacer? Y puedo hacerlo yo solo, o necesito fuerza, porque es muy caro, ¿no? También a veces ujú. eso es Sí, la claro, parte del podemos dinero, es pensar. que es muy caro. Bueno, ese es un pensamiento, pero hay otra forma de hacerlo más económico. Ujú. Necesariamente tiene que ser ese más caro para poder yo tener la satisfacción. ¿Por qué realmente tiene que ser el más caro Claro. para darme la satisfacción que busco? ¿Estoy buscando realmente aprender a tocar el piano o es realmente como que decir, logré estar con un profesor? No, Justo, no justo. es. Pero es que eso conlleva mucha flexibilidad también, ¿sabes? Ay, Como el sí. buscar distintas maneras de poder analizar las cosas. Y como, por ejemplo, en el ejemplo que tú decías, ¿no? Sí, a lo mejor va a ser muy caro. Bueno, pero a lo mejor y la gratificación de cómo te vas a sentir, pues, haga que valga la pena la inversión. O sea, también es válido entender que hay pensamientos que sí, a lo mejor no van a ser tan agradables, pero bueno, vale la pena arriesgarnos y vivirlos y Claro. experimentarlos. Ya ¿Te das cuando cuenta? vas más al profundo, dices, sí, me va a dar la satisfacción y me va a dar placer y nada que cueste lo mismo me puede dar la satisfacción que estoy buscando ahí. Justamente. Entonces ya es algo personal también y no tiene que hacer sentido para los demás. Exactamente. Siempre que haga sentido para mí o para uno mismo, Justo. pues Sí, sí, cada quien tiene estos elementos que son valores significativos para uno y a lo mejor para mí es muy, te pongo un ejemplo, para mí es muy significativo y muy importante que yo le vaya a echar agua a mis plantitas porque son mis plantitas. Para mí mi conexión con mi jardín es muy bonito y es muy importante y a lo mejor alguien me puede decir, ay, ya Mario, en serio, porque no le echaste agua a tus plantas y yo, pues sí, pues son importantes para mí claro, y no tiene que serlo para ti, no, ¿verdad? correcto. Y eso es respetar lo que a cada persona Claro. representa algo significativo, entenderlo y sobre todo, una palabra que a lo mejor se ha usado mucho en redes, pero que sí está padre usarla, validar. Validar y algo que he repetido, la experiencia humana. ¿Y la experiencia humana cuál es? Que vamos a tener de repente pensamientos que generan malestar, vamos a vivir emociones que no son tan agradables, pero que son momentáneas también. Que vamos a tener cosas que son importantes para nosotros y todo es parte de la experiencia. O Claro. sea, y no tendremos por qué restringirnos de vivir la experiencia. A veces las emociones negativas las vemos, ojo, negativas porque se sienten desagradables, las vemos como tristeza. No, 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 yo hay que estar feliz. Aguas, aguas. O sea, no, la tristeza. Vívela, siéntela, Eso. o sea, disfrútala, Justo, llora justo. todo. Yo me acuerdo que una vez con un amigo yo le decía algo que me quedó viendo con cara de ¿qué? Y yo le decía, es que la tristeza se disfruta también. Sí, La tristeza es una emoción que se disfruta porque es un proceso reflexivo y de aprendizaje. A ver, ¿qué estoy perdiendo en este momento? ¿Por qué me está doliendo? ¿Qué puedo hacer a partir de esta pérdida? ¿Cómo puedo reponerme? Y a lo que voy con que se disfruta es que es un proceso personal también. Entonces las emociones se viven, o sea, de verdad, y no hay emoción mala, no hay emoción fea. A lo mejor habrán emociones un poquito incómodas, pero va. He tenido muchas personas que me dicen, es que me da miedo llorar y no parar nunca. Y yo siempre les digo, a ver, inténtalo, yo te aseguro que algún día tendrás que parar de llorar. O sí, sea, pero no, hazlo, no evites la experiencia, no la evites, o claro. sea, Fíjate que hazlo. yo he pasado situaciones así como tú dices, a veces muy incómodas, Claro. situaciones obviamente que no queremos volver a repetir, pero yo he sido consciente cuando estoy llorando y de repente es como que, o sea, lloro y todo moco tendido, pero Sí, también a veces lo disfruto ahí. sí, claro. Y ya después es como que, bueno, lloré hasta que me cansé, me quedé dormida y Justo. después al día siguiente, pues, o Es sea, que el llanto lo que también es un sigue. proceso regulatorio, ¿sabes? Te ayuda. A veces tenemos tanta carga dentro que de repente, yo le digo a mis pacientes a veces, ¿no? Una lloradita y a seguirle. O sea, pues a veces hace Eso, falta. sí, A veces hace falta una lloradita y seguirle. A veces hace falta explotar un poco de enojo y luego seguirle, ¿no? Siempre y sí, cuando, sí, evidentemente, pues, no nos hagamos daño a nosotros ni a alguien más, nadie ¿no? más, Pero sí, pues las emociones tienen que salir y la verdad es que aunque ya hay más conciencia de ello, sí nos falta mucha psicoeducación sobre emociones. Me atrevería a decir que casi en todos mis pacientes consultantes
hay que trabajar en tema de emociones. ¿Para qué? A Mm. veces sí estoy triste, pero a ver, ¿para qué estás triste? ¿Qué función tiene para ti estar triste? Estamos en blanco y no los culpo. Oh. Tú dijiste algo muy importante hace rato. Es una responsabilidad compartida. De repente papás, escuela, ¿no? Pero bueno, ahí hablamos de problemas a nivel sistémico que son muy complejos porque muchos de nuestros padres a lo mejor no vivieron eso, pero porque provienen de un sistema que tampoco se los Claro. enseñó. Entonces, es una cadenita que se va enseñando, ¿sabes? Sí. Y justo el papel que tenemos ahorita como comunidad joven, que estamos informados, que estamos Ujú. con más conciencia, es, a ver, identifico el patrón, pero para hacer algo, que eso es muy importante. No es, ya lo Claro. identifiqué para yo decir que tengo apego evitativo, ya me Para justifico. justificar. Ay, no. No, justificación nunca. O sea, buscamos acción. Aquí hay una frase que siempre le dice una amiga que da clases en la universidad, la maestra Mariana, que de hecho da cursos conmigo en Psique, que siempre dice, la conciencia sin acción no sirve. Y justo, ya tengo conciencia del problema. ¿Qué voy a hacer? Porque no puedo justificarme en ese problema. Yo no puedo ir por la vida diciendo es que a mí no me enseñaron sobre emociones y entonces yo por eso no conecto con emociones. A ver, hay TikToks incluso que te hablan de emociones. Sí. Vamos a tratar nosotros también de ir encaminándonos. Ojo, no se trata de es tu culpa que estés así. No. Se trata De agarrar responsabilidad. Exacto. Y verlo como una oportunidad de mejora. Sí. Todas las personas, a lo mejor no siempre lo vamos a ver y está bien, pero en algún momento tendremos que empezar. ¿Sale? Sí. Eso es importante. En algún momento tendremos que empezar a tomar esta responsabilidad y empezar a tener la iniciativa de hacer algo. Sí, no, excelente, padrísimo. Sí. Y fíjate, justo dentro de lo que acabas de decir, que a veces caemos en esa como que persona víctima, ¿no? Uh-huh. Y a mí me ayudó mucho hacer un ejercicio que le llaman el reparenting o el reparenting. Uh-huh. Prácticamente es como fungir como tus padres, ¿no? Okay. Y entonces tú en ese ejercicio logras tomar la responsabilidad de decir, ok, mis papás no pudieron darme esto y lo otro. Okay. ¿Qué puedo hacer yo hoy como adulto para poder darme eso a mi niño interior? Por ejemplo, Okay, sí, está mucho lo de los niños interiores y todo eso. Desde las heridas de la infancia y todo. Oye, pero de una cosa bien importante de las heridas de la infancia que me gustó cómo lo abordó esa autora en específico, hay muchas cosas que, bueno. Sí, entiendo. Y ya vamos a abordar más adelante esos temas, pero me gustó y coincido con lo que dices, que si tuviéramos que culpar a alguien por las heridas de la infancia, sería a la ignorancia. O sea, me gustó mucho cómo abordó eso porque no es culpar a los papás, justo, porque ellos fueron ignorantes y muy probablemente sus padres también fueron ignorantes de lo que necesitaba el hijo en ese momento y pues igual se fue compartiendo porque como tú dices, nunca investigaron, nunca leyeron, nunca se acercaron a alguien a resolver o a aprender y pues también no es que esté justificado, pero también eran otros tiempos. Definitivo. Y había menos conciencia. Por supuesto, y es algo sistemático, como decíamos, o sea, abuelos ignorantes en el tema, que criaron a padres ignorantes en el tema, que hoy están teniendo a hijos a lo mejor ignorantes en el tema también. Y no se trata de señalar, ni de juzgar, ni de culpar. Se trata más bien de que poco a poco tratemos de visibilizar esa problemática y tratemos de hacer algo diferente. Esta parte que comentas del reparenting, desconozco un poquito cuál es el trasfondo teórico de esa técnica, pero bueno, o sea, es interesante siempre cuestionarnos. A ver, si a lo mejor ya identifiqué que en mi infancia yo viví una carencia de afecto, hoy en día, ¿qué puedo hacer para ello? Ojo, no estoy diciendo que sea fácil, porque la verdad no lo es, pero ¿qué podría hacer? A lo mejor podría acercarme con alguien que me ayude a poco ir asimilando la idea de cómo puedo yo crear una nueva manera de vincularme afectivamente con los demás. Que te diré, también pasa mucho en la consulta, con los estilos de apego pasa mucho. Es que a lo mejor en mi infancia había poco afecto, había poco contacto y entonces hoy en día me cuesta trabajo relacionarme. Pero a ti te gustaría, sí, pero me cuesta trabajo, me siento incómodo. Va, pues poco a poco vámonos habituando, exponiendo a ello y demás. Sí, es eso. Empezar a acostumbrarte a eso que realmente quieres. Pero parte de esto que dices de, a ver, ya identifiqué que a lo mejor esto no lo tuve. Y ya me di cuenta de que sí quisiera tenerlo. Claro. Y es válido, vamos a trabajarlo. El tema de las heridas, por ejemplo, en la infancia, como que sí, no conozco
de fondo, cuál es el trasfondo teórico. O sea, sí, por ahí he leído algunas cosillas de este tema de las heridas emocionales. No estoy como completamente de acuerdo, pero va más que nada en este tema de que no podemos tomar una interpretación de algo que nos pasó en el pasado como algo tan absoluto, ¿sabes? No, no se trata de que a lo mejor como sufrí abandono en mi infancia, significa que de manera determinante yo voy a ser así. No, los seres humanos somos más complejos y es por eso que cada caso, cada persona pues, es completamente diferente, porque hay tantas variables que influyen. Podemos tener a 5 personas que hayan experimentado el abandono en su infancia y cada persona va a tener un perfil de personalidad, de comportamiento completamente diferente. Sí, Sí, cada entonces, persona lo aborda completamente diferente, como justo, en dices, y función de su detona contexto, en todo. diferentes cosas, o sea, Justo. te detonan varias cosas y ahí es donde quería hablar también del tema sobre las proyecciones. ¿Cómo es eso de que, Ya. oye, deja de proyectarte en mí, Sí, sí, ya te ¿no? estás proyectando. Ajá, te estás proyectando, ¿no? O sea, las proyecciones porque a Sí, veces realmente, me gusta una frase que dice, no vemos la realidad como es, la vemos como somos. ok. Y es Justo la cierto. esencia de la O proyección. sea, realmente es de que todo lo que yo tengo en mi cabeza, todo lo que defino o decido definir como mi realidad, está sustentada por toda mi serie de experiencias que he Claro. tenido, mi educación, mis valores, mi familia, mis amigos, y de repente van a haber cosas, o sea, hay cosas afuera que yo decido definir como que, hey, eso no está bien, oye, eso no me gusta, Claro. o eres tal o cual, y de repente es como que, hey, estás proyectando. Justamente, O sea, ¿no? estás Sí, sí, estás llevando definiendo tu realidad justo, en el exterior. justo. Mira, el tema de la proyección es complejo porque hay todo un modelo teórico que subyace a esto. Vámonos en orden. La proyección como tal es un concepto que pertenece al psicoanálisis. Una de las primeras corrientes, de hecho, se le conoce como la primera escuela psicológica, que es famosísima por un psicólogo que todos conocemos, que es Sigmund Freud, ¿no? O sea, bueno. Freud, dentro de su modelo psicoanalítico, ¿no? Dentro de su estructura de la psique, en donde habla de esta parte del ello, del yo, del super yo, que de repente tenemos una parte inconsciente en donde se reprimen deseos, se reprimen pensamientos y demás, surge un concepto importante, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se entienden como estos mecanismos de pensamiento, se le llaman mecanismos psíquicos, ¿vale? Que permiten que de repente estos elementos del inconsciente se repriman o salgan o se vayan interactuando en nuestra realidad. Y un mecanismo de defensa justamente es la proyección, que consiste justamente en trasladar a otra persona parte de estos deseos, pensamientos que están reprimidos y que son inconscientes, ¿no? Te pongo un ejemplo. A lo mejor pensemos en yo tengo una pareja y entonces a mí me gusta otra persona y estoy empezando a sentir atracción en otra persona, pero para mí eso es inaceptable porque estoy en una relación de pareja. Y entonces, ¿qué hago? Para empezar, reprimimos, ¿no? Y después que empezamos a hacer, decimos, vemos acciones de la pareja y decimos, oye, ¿no será que estás hablando con alguien más? ¿No será que te gusta alguien más? ¿No será que estabas hablando con tal persona porque realmente quieres tener algo con él? ¿No? Y entonces, aguas, ahí no estoy diciendo que es algo absoluto, es un ejemplo de cómo podría ser una proyección. Estamos trasladando un deseo interno, que en este caso es como inaceptable, el que me guste alguien más yo estando en pareja, y lo estamos proyectando hacia otra persona. Porque tu pareja igual y no hizo nada, Claro. nunca ha hecho nada, o sigue normal, pero como Exacto. tú ya tuviste un comportamiento con el que no te sentías identificado, ya estás proyectando. Lo estás trasladando, claro. La proyección es esto, o sea, es este deseo, yo lo ejemplifico así físicamente, ¿no? Este deseo, este pensamiento que yo no puedo externalizar porque es inaceptable, lo guardo y lo proyecto. Y te lo aviento a ti, ¿te das cuenta? Pensemos otro ejemplo, en el trabajo, a lo mejor. Yo me doy cuenta de que a lo mejor no soy muy bueno en mi trabajo y de que puedo llegar a cometer errores, ya me ha pasado bastante, pero eso me genera malestar e incomodidad porque no me gusta sentir que a mí no me salen las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? De repente sale algo mal, fue Jessica. Si es que Jessica siempre se equivoca, seguramente fue ella. Aguas, esta inseguridad que nosotros a lo mejor experimentamos y que es incómoda, desagradable y que a lo mejor es inaceptable para nosotros, lo
Estamos proyectando a Jessica, ella es la que se equivocó y por eso estamos así. Por eso es el que te critica, te está diciendo más de él que de ti. Justamente. Este dicho de lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, Ay, no ahora, manches. ojo, o sea, esto es complejo. Sí, porque- sí, o sea, tampoco Sí, vamos sí. a irnos de boca, ay, no, ya De que pasa todos todo. estamos justo, ¿no? Sí, imagínate. Alguien podría decir, Mario dio ese ejemplo porque a Mario le pasa eso, ¿no? Se está proyectando. O sea, no. Es algo más complejo que eso. La proyección es un mecanismo de defensa que puede aparecer, pero hay muchos elementos a evaluar. Ejemplo, si yo tengo una persona que me dice es que yo siento que mi pareja me está engañando, yo no voy a pensar, está proyectando porque a él le gusta otra persona. A ver, no. Vamos a evaluar. Sí, tienes que ¿Por qué tener piensas suficientes eso? datos, Claro. cargas, A lo mejor la persona me dice, sí, es que encontré mensajes de una persona que le decía mi amor. Bueno, pues tenemos una evidencia de que posiblemente pueda estar pasando algo. No está proyectando, está interpretando a partir de una situación que vivió. ¿Te das cuenta? Oye, fíjate que justo, o sea, yo hace poquito me metí a CrossFit, pero tardé mucho en hacerlo y me metí porque está cerca aquí de mi casa. Entonces, yo veía a las chicas cruzar la calle porque a veces hacen ejercicios donde corren fuera y yo decía, ay no, o sea, qué oso, o sea, estar ahí corriendo, pagas algo y que no sé qué, y que estés corriendo, que te ven en la calle, qué horror, ¿no? Que no sé qué. Y al final era como que yo estaba proyectando mi inseguridad de que me vieran, pero realmente sí quería hacerlo, ¿no? Justamente. Y ya cuando dije, no, sí, voy, me inscribí todo, y ya era yo una más de las que Una iba- más corriendo. Pero Justo. estabas, o sea, Date cuenta, ¿no? proyectando, O sea, sí. algo que a lo mejor en este momento nos generaría vergüenza, pena y por eso no lo hago y entonces lo llevo a como que, ay no, qué oso. Ándale. O sea, bueno. Wow, no, Ahí sí, está, o sea, impactante. sí, ahora aguas, estos mecanismos de defensa como la proyección, hay un montón, la verdad es que ni me los sé todos, está la racionalización, la sublimación, un montón, la negación propiamente, el humor puede ser un mecanismo de defensa. Estos mecanismos de defensa son desadaptativos. Desadaptativos, porque el mecanismo de defensa lo que hace es que este sentimiento o este pensamiento justamente no salga de la manera en la que tendría que salir. ¿Vale? Yo tendría que aprender a cuestionarme, a ver, ¿por qué me da vergüenza? ¿No? ¿Por qué me daría pena a lo mejor estar corriendo? A ver, ¿qué representa en mí el hecho de estar corriendo ahí y entonces atenderlo de alguna manera? Pero el mecanismo de defensa lo que hace no es analizar sobre lo que yo pienso, sino es que salga de otra manera, ¿no? Me defiendo de eso que me genera malestar, de repente desplegando una respuesta contraria a lo mejor, ¿no? Como la proyección. Y hay muchas, la racionalización también es muy común, que es razonar en exceso de las cosas. Ejemplo, no sé, pensemos en la persona que acaba de vivir una pérdida y entonces, no sé, falleció un familiar y la persona empieza a pensar, sí, falleció, pero es que bueno, ya por la condición tenía que ser así, es lo mejor que puede haber pasado, así ya está tranquilito, y no, yo también estoy muy bien, así ya me quita esta carga, y entonces vemos que empieza a desplegar una explicación racional del por qué esto que pasó estuvo bien y no hay problema, cuando a lo mejor podríamos cuestionarnos, oye, ¿de verdad estás bien? ¿O qué tanto estás como usando mucho el intelecto para analizar esta situación? ¿Te das cuenta? Estamos sobrepensando como mecanismo de defensa para evitar la emoción. No mostrar vulnerabilidad, claro. o el llanto. O... Te estoy explicando por qué estoy bien y por qué tendría que estar bien para no estar en contacto a lo mejor con el malestar, porque a lo mejor no estoy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchos mecanismos de defensa, muchos. La negación propiamente, el hacer que algo no existe, no hablarlo. Oye, y de todos esos temas hablas tú porque le hablas a psicólogos, realmente, sí. Y ellos en teoría pues ya saben o conocen parte de estos temas, ¿no? Fíjate que de estos temas no tal cual, porque pertenecen a esta corriente psicológica que es el psicoanálisis. Y yo la verdad en psicoanálisis, o sea, conozco lo básico como psicólogo, a lo mejor y por ahí me equivoqué en algo que dije, ahí me corregirán las personas psicólogas que vean, ¿no? Disculpen un tema, ¿no? Pero bueno, el psicoanálisis yo no lo domino como marco teórico de referencia. O sea, sé que existe porque lo estudié en mi carrera, pero a partir de ello yo me focalicé en otras ramas. La corriente cognitivo-conductual, de la que sí me siento muchísimo más seguro hablando, esa sí la estudié con mucho más detalle, ¿vale? Pero conozco porque, bueno, es conocimiento básico. Y sí, de repente me ha tocado en consulta ver manifestaciones de mecanismos de defensa. Y si yo no tuviera esta formación, pues no podría verlo. Y es muy importante. Y es la importancia de ir realmente con un especialista, con un profesional de la salud.
con todas sus credenciales, investigar, allá nos dice en el Registro Nacional de las Cédulas, Justo, que sí esté dado de alta y todo, justo. para no caer en manos de charlatanes, Sí, porque, eso. oye, justo, o sea, me parece tan importante, y yo creo que ahí va un poco la raíz de por qué no se acercan a Sí, conversar con un especialista, porque es mostrarte tan vulnerable, es abrirte de par en par con una persona que no sabes justo. si está preparado, si tiene la capacidad para realmente evaluarte en la situación en la que estás y que no quiera aprovecharse de esa vulnerabilidad que tiene contigo. Justamente, y que la charlatanería es uno de los principales retos que en la psicología tenemos para combatir. Yo siempre le digo a mis alumnos, por favor, seamos críticos, analicemos la corriente psicológica que vamos a trabajar, porque podemos hacer más daño. O sea, imagínate que venga una persona conmigo y me diga, a ver, Mario, estoy experimentando problemas con mi pareja porque estamos teniendo conflictos, no sé, económicos, y entonces estamos peleando mucho. Y yo le diga, a ver, vamos a leer tus números y a ver, entonces, ¿por qué estás teniendo estos conflictos? A ver, o sea, ¿dónde está la base científica de eso? O que yo te diga, a ver, lo que tienes que hacer entonces es conectar con tus ancestros para poder identificar por qué ahorita tienes problemas económicos. O sea, imagínate. Lo Todas de las estas constelaciones cosas. familiares, o sea, cómo es tan fuerte Sí. ahorita en tendencias, Mira, ¿no? todas las pseudociencias, constelaciones familiares, angeloterapia, numerología, la grafología también. Pues bueno, no por nada tenemos estos casos emblemáticos funados, ¿no? De Marilyn Code, de repente, ¿cómo se llama la otra? La de grafología Marifer Centeno, creo. De que escribe en azul y vas a bajar de peso. O sea, por Dios, seamos realistas. Wow. Tenemos que ser muy críticos con todo eso. Muchas de esas pseudociencias, de esas pseudoterapias, pueden llegar a funcionar aparentemente, pero van más encaminados a este tema de la sugestión. Pero ojo, puede ser muy, muy peligroso porque estas pseudociencias, al no tener una base teórica, a lo mejor entienden que algo está pasando, pero no entendemos por qué está pasando, no entendemos cómo va a continuar, ni conocemos los riesgos que puedan llegar a tener. O sea, una constelación familiar a mí se me haría muy riesgosa en algunas personas. Porque imagínate que a lo mejor a mí me toque participar en una constelación, yo propiamente inédito. En algún momento participé en una constelación, obligado. Fui a apoyar, no me dijeron ni a qué era, nada, me dijeron apoyen esto. Y luego cuando me di cuenta dije, ¿qué? Pero bueno, apenas estaba entrando a la universidad. Entonces me tocó fungir como el papel de un hijo, de una mamá, y entonces la mamá me hablaba y me lloraba y me hacía así, y yo así de, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo estaba súper incómodo, de verdad. Y hoy en día me pongo a pensar y digo, oye, ¿qué hubiese pasado si yo, Mario, hubiese tenido una experiencia, regresemos al tema, una experiencia de abandono de mi figura materna? Oye, yo entro en crisis ahí, ¿no? O qué hubiese pasado que yo, Mario, ¿no? Hubiese tenido a lo mejor conductas violentas y agresivas y entonces al tratarme así se detona y reacciono de manera agresiva. O sea, ¿te das cuenta? Esas constelaciones no es que yo las esté como completamente satanizando ni nada, o sea, entiendo que hay personas que lo hacen, yo no estoy de acuerdo, porque pueden ser peligrosas, pueden ser muy peligrosas. Tú quieres trabajar un tema familiar, acude al psicólogo, un psicólogo con formación en terapia sistémica, que trabaja de manera familiar, de una manera controlada, de una manera segura, de una manera que tiene un respaldo teórico científico, de evidencia, de eficacia. Entonces, sí estoy muy en contra de esas pseudoterapias, debo decir. O sea, tengamos mucho cuidado, porque aparte de ello, decíamos hace rato, la salud mental es un privilegio, es un gasto. Y entonces, que yo tenga que invertir en algo que ni siquiera está validado que funciona, oigan, analicemos mucho eso. Tengamos mucho cuidado. Existen corrientes psicológicas y existen pseudoterapias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre preguntemos a los psicólogos qué corriente utiliza. Y si escuchamos algo como constelaciones, grafología, numerología, angeloterapia, chakras, reiki, flores de Bach, pues aromaterapia, musicoterapia. O sea, nadie en el exterior va a poder hacer el trabajo Todos, que tú tienes que justamente. hacer, o sea, internamente. Justamente. Desde el autoconocimiento, desde partir de cuestionarte, desde el reconocer tus emociones. Claro, pero con una dirección de un profesional. O sea, eso es Sí. importante, porque estas pseudociencias también pueden de repente llevar a conectar contigo mismo. Pero ¿qué tanto van a saber contenerlo? ¿Te das cuenta? O sea, tengamos mucho cuidado. Miren, yo tengo muchas historias de terror. O sea, me ha tocado de repente niños que de repente pseudoterapeutas
voy a hablar de manera muy general, un niño dentro del espectro autista, y de repente le recetaron gotitas de cannabis, que eso ayudaba. O sea, para empezar es un niño, o sea, segundo, ¿qué evidencia científica hay de eso? Tercero, ¿qué pretendes trabajar con eso? O sea, ¿realmente para qué? Entonces es muy peligroso eso. Yo me dedico a evaluar y a diagnosticar niños, es parte de mi trabajo principal. Una vez me tocó también un pacientito que antes de llegar conmigo llegó con un chamán para que le sacara el demonio y les cobró 20,000 pesos. ¿Qué? O sea, ni yo cobro eso. No, oye, fíjate que yo creo también que como que ese comportamiento puede ser aunado a esta facilidad con la que queremos las cosas, Sí. esta rapidez. Sí. O sea, pues si yo hago reishi, entonces ya resuelvo todos mis problemas. Si hago constelación familiar, entonces ya nada más pago tanto, pero ya va a quedar todo resuelto y eso no y que no implica un trabajo personal en ello. Claro. O sea, solo pensemos, esas terapias me están exponiendo a una situación que me conmueve emocionalmente, que me mueve algo emocionalmente, o realmente me están guiando en un proceso de aprendizaje. En una terapia, por ejemplo, mi enfoque cognitivo-conductual, tú sales de esas sesiones aprendiendo a cuestionar tus pensamientos, aprendiendo la influencia que tiene tu comportamiento en tu estado emocional, la influencia y la interrelación que hay entre cómo pienso, cómo siento y cómo me comporto. O sea, te llevas un aprendizaje que en tu vida cotidiana, cuando estés viviendo el malestar, vas a saber qué hacer, ¿no? Aprendo a aplicar esta técnica de relajación, aprendo a hacer este debate de pensamientos, aprendo una resolución de problemas, ¿me explico? Esa es una terapia que te brinda herramientas para que tú en tu vida real, tu vida cotidiana, puedas utilizarlas en esas problemáticas que vives. Pero si esta terapia consiste nada más en que me bajan un ángel y lo ponen atrás de mí y que yo sepa que me está acompañando, ¿de qué me sirve? Yo, Mario, que estoy aprendiendo de eso. ¿Te das cuenta? Entonces tengamos mucho cuidado. Y te puedes dar hasta dependiente. Es correcto. Pues si ya no está el ángel, ya estoy sola y entonces ahora tengo que afrontarlo yo. Pues sí, pero si es que eso es desde el inicio. O tengo que preguntarle a los números ahora qué tengo que hacer, ¿no? Entonces nos volvemos dependientes de algo que ni siquiera es, pues al final del día, certero, porque pues, es pensamiento mágico, ¿no? Entonces, de repente sí, a lo mejor pude haber sonado como un poquito grosero en esta parte con estas áreas, o sea, tampoco es mi intención, pero sí creo que, sobre todo si son psicólogos quienes están haciendo eso, sí creo que tenemos una responsabilidad muy grande a analizar qué tanto podemos estar haciendo daño. Y ojo, no solo a las personas con estas pseudoterapias, a nuestro gremio, a la psicología, qué tanto estamos haciendo daño llevando a cabo una terapia que no está comprobada, que nada más va a contribuir al estigma que se tiene del psicólogo de que no sirve, de que me llega nada más a hacer ahí actividades medio raras y listo, ¿te das cuenta? ¿Qué tanto contribuimos a que sea una persona que en su vida cotidiana diga, mira, y lleva 2 años llegando con el psicólogo? Sí, pero pues no están haciendo trabajo psicológico, están haciendo constelaciones, entonces por eso no hay cambio, ¿no? Pero ya empieza el estigma de, no, pues es que el psicólogo no sirve. Si se la vive en terapia y no funciona, pues sí, pero ¿qué tanto es una terapia validada, no? Entonces... ¿Y qué tanto tiempo estás haciéndolo? Porque también, o sea, ya entraríamos en otra corriente de decir, oye, el tiempo, si vas un día, 2 días, pues tampoco vas a hacer mucho, ¿no? Y que este es un tema bien importante. Mira, la terapia no es ni en una sesión ni en 2 sesiones, ni tampoco son 3, 4, 5 años de terapia. O sea, tampoco. O sea, ojo, si tú llevas ahí 5 años de terapia, cuestiónate por qué seguimos ahí. O sea, las terapias se caracterizan porque tienen que ser breves, eficaces, en atención al síntoma. Tú vienes conmigo con tales síntomas y yo tengo que brindarte las herramientas para que aprendas a lidiar, sobrellevar o resolver esos síntomas. Trabaja sobre un objetivo. Exactamente. Vamos a mejorar esto. Justo. Pero ¿qué pasa si de repente ya llevan tantos años y no hay mejora? Ojo, no todo depende a lo mejor del modelo, también pueden haber características en la persona que está llegando, pero hay que cuestionarse. Incluso, a ver, cuestionarme yo, paciente, ¿por qué no estoy avanzando? Y aparte cuestionarme yo, terapeuta, ¿por qué mi paciente no está avanzando? ¿Te das cuenta? O sea, siempre analizar qué no estamos haciendo, qué estamos obviando, qué podríamos modificar, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? Porque fíjate, o sea, también tengo a muchas amigas que van al psicólogo. Y como decíamos al principio, a veces se convierte en un cómplice, un amigo, tal. Ay. Y crean un vínculo de confianza. No debería de ser éticamente, pero esas personas luego ya no pueden conectar con otra persona. Ay, es muy lamentable que eso pase, ¿sabes? De alguna u otra forma, si muere, ya
o sea, todo el trabajo que venían haciendo, el nivel de confianza, lo difícil que es conectar con alguien, de repente Sí. conectas con alguien, o sea, ¿qué pasa ahí? Si un psicólogo fallece, llevabas ya un tratamiento en curso, Ah, o sea, sé que esta pregunta pues sí, sí, o sea, está como o sea, pero puede pero pasar, justo, o claro. sea, Híjole. justo, Pues mira, hay una realidad muy importante. O sea, los procesos terapéuticos sí son un vínculo que tienes con la persona. Ojo, no es un vínculo personal, es un vínculo profesional. Nunca debemos olvidar que nos están pagando por un servicio profesional, ¿sale? Pero la verdad es que al final del día, sí dentro de ese servicio profesional se llega a generar un vínculo también. ¿Qué pasaría? Pues para empezar tendríamos que atender a ese paciente, a ese consultante que tanto puede vivir un duelo también por la pérdida de su profesional. Digo, nunca me ha tocado escuchar algo así, afortunadamente, pero yo lo que me imagino es si va a haber malestar en el paciente. Pues imagínate de repente una persona que te estuvo acompañando, de repente ya no está. Claro que va a haber malestar. Y volvemos a lo mismo, es una experiencia humana básica, es normal, no quiere decir de que, ay, estuvo mal, significa que eran amigos. No, 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 va a haber un duelo, así como yo me pongo del otro lado. Yo estoy seguro, no me ha pasado afortunadamente, pero estoy seguro que si de repente algún paciente no llegara a estar, llegara a fallecer, híjole, yo viviría de repente también un pequeño duelo en decir, órale, o sea, ¿por qué pasó esto? Y sería difícil de asimilar, ¿no? Es normal, es una sí, experiencia humana. Lo que ya no es normal es que de repente estemos allá afuera y seamos los amigos y vayamos al cine y al antro. No, 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 no. Ahí sí, huyan de todo eso. Esto de que es que mi psicólogo lo tengo en Facebook y ve mis historias. No, yo no tengo por qué ver tus historias porque esa es tu vida personal. Yo tengo un principio, bueno, no yo. En la psicología hay un principio. Trabajamos con todo aquello que el paciente esté dispuesto a traer a la consulta. ¿Te das cuenta? Tú, si vienes a consulta conmigo, vamos a trabajar nada más lo que tú decidas decirme aquí. Y esa es la responsabilidad del paciente. Trabajamos con lo que tú me dices. Pero ¿qué pasaría si de repente yo te pregunto, oye Jessica, ¿hiciste tu tarea? Y tú me dices, no, no la hice porque estuve bien ocupada y bien cansada y demás, pero como yo soy tu psicólogo amigo en Facebook, vi tus historias y vi que te la pasaste en el antro. ¿Qué va a pasar aquí adentro de mí? ¿Me quedo con que no la hiciste porque estuviste cansado? ¿O me quedo pensando, ajá, y no fue porque te fuiste al antro sábado y domingo? ¿Te das cuenta? claro. Y ahí empieza a generarse el problema. Por eso a mí, Mario, mi profesional, no me interesa ni debo, en el buen sentido, no me debe interesar, ni debo tener yo acceso a información que tú no estés dispuesta y me des consentimiento de mí. ¿Te das cuenta? Por eso es importante tener mucho, mucho cuidado, o sea, Y de verdad. establecer como que los límites de lo Límites. profesional y Y ojo, o sea, yo tengo en Instagram de repente solicitudes de alumnos que de repente, o sea, son alumnos que yo los aprecio mucho, de verdad, pero hay que guardar esa línea. Tengo sí, pacientes también ahí y la verdad con la pena es, oye, mira, vi tu solicitud, pero no la voy a poder aceptar porque mira, esta cuenta es personal y pues bueno, me gusta como mantener esta parte de mi intimidad, ¿no? Y también es listo, válido. muy Sí, sí, normal sí. y listo, porque son límites. Mm, Son límites que si cruzamos pueden llegar a interferir. Misma razón por la que de repente no podemos trabajar con familiares o amigos, ¿no? Si yo siempre le pongo este ejemplo a mis familiares cuando me dicen, ¿por qué no puedes atender a mis hijos? Y siempre les digo, porque imagínate que viene tu hijo y entonces yo platico con él y me dice, es que mi mamá es mala y me pega y me agarra con el cinturón, ¿qué voy a hacer yo con esa información? sí, ¿Vale? ¿Lo atiendo formalmente o digo, ay, es que esta mi prima es una agarras cabrona? O sea, partido. Sí, sí, exactamente, sí, sí. ¿no? Ya deja de ser objetivo, empieza a ser Exacto, subjetivo. perdemos la objetividad. Por eso es muy importante como psicólogos y también responsabilidad de los pacientes mantener esos límites, ¿sale? Yo psicólogo no pido redes sociales ni sigo en redes sociales, pero también pacientes, consultantes, tratemos de mantener este límite, ¿no? O sea, respetar este espacio personal del profesional, ¿sale? O sea, Súper justo. interesante. Digo, de repente no nos extralimitamos, de repente hay pacientes que me han dicho, psicólogo, es que me gustaría darle un detallito, pero no sé si esté mal. No, pues claro, adelante, o sea, tengo pacientitos que hay con mucho cariño en mi cumpleaños o en el día del psicólogo, en diciembre me pasa mucho de que, mira, te traje esto, muchas gracias, en la libretita, en el lapicero, vamos, o sea, se entiende que es pues, un agradecimiento al proceso y está muy bien, ¿no? No significa que somos amigos y todo esto, y ya está, o sea, sí, sí hay que mantener los límites, muy, muy importante, si no afecta mucho. Y podemos Sí, generar más daño, sí. sobre todo No, eso. mejor eso, como que tener claro realmente el porqué de las cosas y te lo estoy estableciendo Justamente. así y así, ahora sí que con la papa pelada,
Sí, mejor, mejor. O sea, si no, imagínate, hacemos Sí. más daño y no queremos eso. Bueno, pues ha sido muy enriquecedora la charla, Mario, de verdad me ha gustado muchísimo todos los temas que hemos Gracias. tocado y seguramente a todas las personas que están aquí viéndonos, gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito, si les gustó, déjenos un comentario, nos va a gustar mucho leerlos, ver cuál fue su parte favorita y bueno, ya saben, si quieren conocer un poco más de Mario y de lo que hace en Psique y Ciencia, síganlo en sus redes sociales y seguramente podrá encontrar más información. Y bueno, pues ha sido un gustazo, amigo. Gracias por estar aquí y nos vemos luego. Nos vemos. Muchas Sí. gracias.